Buenas tardes a todos otra vez. Muchas gracias por conectaros a este webinar de Boston Implant España por la tarde, un viernes por la tarde. Se les agradece mucho. Hoy contamos con la visita del doctor Daniel Aguiñaga de Velasco, de México. Él es especialista en implantología y rehabilitación por la Universidad de La Salle de México, con un fellowship en implantología de la Universidad de Harvard. Director del área de rehabilitación e implantología de la Universidad COI de México y speaker internacional en seminarios de implantología por Hayasum. Durante la siguiente hora y media, el doctor Aguiñaga nos va a hablar sobre el manejo protésico en casos de maxilares atróficos y las ventajas de los implantes SOI de óseo. Sin más preámbulo, os dejo con el doctor Aguiñaga y que disfrutéis del webinar. Muchas gracias. Doctor. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que estén todos bien, teniendo una linda tarde, han tenido una buena comida y gracias por su atención. Y así como lo comentaba, vamos a hablar un poco sobre el manejo de los pacientes con maxilares atróficos, ¿no? Y conjunto a eso, las ventajas y el uso que hemos ido descubriendo de lo que es el uso de los implantes SOI para este tipo de pacientes, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Sabemos que, bueno, siempre uno de los grandes retos que tenemos en la odontología actual o desde la odontología desde contemporánea siempre ha sido el uso o los pacientes completamente edéntulos. Sabemos que regularmente o siempre desde antaño, pues hemos hecho el uso de las prótesis completamente mucosoportadas. Eso obviamente antes de la introducción de los implantes a lo que es la odontología, por llamarlo de alguna manera, odontología contemporánea o la odontología moderna. Siempre hemos tenido estos detalles. Sabemos que últimamente hemos tenido un boom, ¿verdad? Les digo, en la parte de la implantología, el uso de los implantes. Se vino un boom, recordemos desde hace muchos años, de lo que fue el principio con el uso de los Salon 4 y luego esta siempre como que lucha entre qué es mejor, cuánto para el paciente, cuánto es el mejor número de implantes, todo eso, y eso es lo que vamos a ver ahorita, porque sabemos que tenemos muchas situaciones en donde obviamente lo ideal sería donde pudiéramos tener el suficiente hueso para colocarlo a nuestros pacientes, para colocar los implantes, para el mayor número, que siempre fuera a ser lo que es una restauración completamente implantosoportada o fija, pero sabemos que en la realidad esto no funciona así. ¿Cuántos casos llegan a nuestra clínica el día a día con pacientes que no tienen el suficiente hueso para la colocación del número ideal de implantes, por llamarlo de alguna manera, o inclusive también llega a pasar mucho las limitaciones, que es algo también importante a tomar en cuenta, las limitaciones económicas que llega a tener nuestro paciente para lo que es la aplicación de un caso clínico de manera ideal, que bueno, en algunas ocasiones el problema económico del paciente no es tanto lo importante, sino de que en realidad el lugar o el área a trabajar o donde nosotros queremos trabajar, pues no tenemos esas opciones, ¿verdad? Lo ideal. Entonces, como sabemos, cuando tenemos pacientes con maxilares atróficos o con maxilares completamente denturos, vamos a tener diferentes opciones del manejo de los arcos completos, ¿verdad? Desde la opción que es la convencional de hace muchos años, que en la realidad es que ya no se utiliza más que en algunas ocasiones de manera transicional, que son aquellas prótesis que son mucosoportadas, y de ahí vamos a tener otras variaciones, por así decirlo, que son prótesis implanto-mucorretenidas, implanto-mucosoportadas y prótesis completamente implantosoportadas, ¿verdad? Como también lo sabemos, la forma correcta de, vamos a decirlo, llamar este tipo de prótesis, tenemos lo que son las prótesis híbridas y lo que son las sobredentaduras. ¿Okay? Entonces, en la actualidad, como yo les comento, tenemos este punto donde, tengo estas dos opciones, tengo la versatilidad de ver mis opciones protésicas de manejo de mis pacientes, pero es importante
que antes de la elección de cada uno de estos de tipos de rehabilitación, veamos cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno y hacia dónde va encaminado o hacia qué tipo de casos podemos tener encaminados este tipo de restauraciones, ¿verdad? ¿Ok? Recordamos o vamos a retomar el punto donde vamos a clasificar o vamos a ver la clasificación de este tipo de prótesis. Recordamos que la sobredentadura va a ser aquella que te va a dar soporte y te va a dar retención, ya sea con una sobreestructura o mediante attachments, ¿verdad? Que como recordemos en el caso tenemos este tipo de sobredentaduras que puede ser mediante una barra, mediante clips o mediante aditamentos de semiprecisión, como se utilizaba en la antigüedad. ¿Qué ventajas o qué opciones nos da la sobredentadura? Bueno, recordemos que siempre este tipo de dentaduras nos va a asegurar una retención mediante la barra o mediante los clips en movimientos protrusivos y extrusivos, ¿verdad? Y la parte de la mucosa o la parte de la gingiva, la parte blanda de del área de nuestros pacientes, nos va a permitir soportar las cargas de presión, ¿verdad? Recordemos que este es el tipo de ventajas que tiene la sobredentadura. ¿Cuál es la diferencia de una prótesis híbrida? Recordemos que las prótesis híbridas van a ser completamente atornilladas en nuestros pacientes, son aquellas que a diferencia de las sobredentaduras, estas no se pueden ser removidas por el paciente y tienen que venir cada cierto tiempo con nosotros vamos a decirlo, a tener un cuidado, a una higiene. De cualquiera de las dos prótesis, tanto las híbridas como las sobredentaduras, obviamente tenemos que tener un control nosotros posterior a la colocación con nuestros pacientes para ver cómo va la evolución de esta prótesis, ¿no? Y la distribución de implantes, el hueso alrededor de los implantes, todo eso, ¿verdad? Pero bueno, hablando entre una y otra, como les comento, sabemos que tanto la prótesis híbrida regularmente es aquella donde el paciente va a tener que venir a consultas más constantes y periódicamente con nosotros debido a la higiene de la prótesis. Ahora, importante, tenemos dos tipos de prótesis, ¿no? La prótesis tanto híbrida como la sobredentadura. Importante saber que en el arco edéntulo van a funcionar de diferentes maneras. Algo que están en los consensos o en la literatura o los artículos de la odontología moderna es de que nosotros, hablando de la dentadura edéntula o del paciente completamente edéntulo, no se puede tener un mismo consenso hablando de maxilar y de mandíbula. Cada uno, como muchos de nosotros lo sabemos, por la cuestión del manejo o de la densidad ósea, de la diferencia que hay entre maxilar y mandíbula o las cantidades de atrofia y todo eso, se tienen que manejar los conceptos de manera diferente, como se comenta aquí. Tiene que ser un concepto tanto para lo que es el maxilar como otro para lo que es la mandíbula, ¿verdad? Y vamos a comenzar viendo lo que es la mandíbula edéntula. ¿Qué opciones protésicas podemos llegar a tener aquí para trabajar con nosotros, con nuestros pacientes, dependiendo las situaciones clínicas que se nos vayan presentando? ¿Ok? Vamos a empezar primero a ver cómo podemos solucionar una arcada inferior o una mandíbula edéntula con sobredentaduras. ¿Ok? Entonces, la primera opción que vamos a tener o que podemos manejarlo va a ser la cuestión de dos implantes que no estén unidos. ¿A qué me refiero? Que no vaya a haber una barra para una sobredentadura. Importante, como voy a ir hablando durante todo el proceso de esta plática con ustedes, es irlos indicando o las opciones que se manejan y que al final va a haber una comparativa, obviamente, entre qué es mejor, vamos a decirlo de alguna manera, qué es mejor o en qué opciones utilizarlo, pero quiero que vayamos desglosando cada caso y cada situación clínica. Vamos a decir, llega un paciente que tiene un buen espacio en la mandíbula, tal vez un poco buen de reborde, pero es un paciente a lo mejor con no tanto poder adquisitivo, vamos a decirlo así, o que a lo mejor en la parte posterior no tenemos suficiente hueso para la colocación de los implantes. Y que el paciente a lo mejor lo que está buscando es una prótesis que no se desaloje de alguna manera. Me ha tocado casos
de pacientes donde tienen una prótesis mucosoportada. Ellos están contentos con la prótesis mucosoportada y solamente quieren algo más de fijación, ¿no? Entonces, en este caso tenemos, por decir este ejemplo, que como ya les comento, son 2 implantes que no van a estar unidos, sino que simplemente van a ser, vamos a decirlo, con aditamentos de semiprecisión para una sobredentadura. Entonces, un punto importante también a tomar, este tipo de casos lo podemos utilizar en pacientes o que también son muy malos en su higiene. Recordemos, o hay algo que a mí me gusta mucho hablar y tomar en cuenta, de que el paciente que viene buscando implantes, en este tipo de casos regularmente es un paciente que, como sabemos, ya perdió todas sus piezas, y en este caso hay que ser muy importantes y nosotros darnos cuenta de por qué perdió las piezas, ¿no? Hay pacientes que fueron muy descuidados con su higiene en su dentadura natural, en esos dientes. Entonces, si son pacientes que no son tan limpios en su cuidado, a veces no sabemos qué tan bueno es hacerle una prótesis completamente fija. O sea, estoy ya viendo un poco más hacia adelante, pero vamos a ver primero los beneficios de esto. Entonces, voy a regresar a una diapositiva. Tenemos este caso, tenemos un paciente que posiblemente no es tan limpio. Optamos por esta opción de colocar 2 implantes para una sobredentadura. ¿Qué beneficios tenemos con este tipo de pacientes? Vamos a tener un buen manejo en la higiene oral, porque el paciente va a estar pudiendo retirar y colocar su prótesis, entonces va a poder limpiar alrededor de los implantes y vamos a tener un buen pronóstico. Este tipo de prótesis o este tipo de sobredentadura nos ayuda también en casos donde nosotros a lo mejor también queremos colocar muchos implantes o varios implantes para algo fijo, pero tenemos una mandíbula exageradamente reabsorbida y podemos comprometer a lo mejor de que no tenemos ni la anchura ni la altura ideal para poner a lo mejor colocar varios números de implantes, pensando 4 o 6 implantes para algo fijo, y aún así el paciente quiere alguna solución. Bueno, esta parte podemos contarlo donde hay mucha reabsorción ósea, colocamos 2 números de implantes y podemos colocar una sobredentadura. Otro punto importante a tomar en cuenta son, en el caso donde vamos a tener de que, como les comento, es en cuestión costo-beneficio, que muchas veces se maneja con el paciente, tenemos una buena proporción, vamos a poderle darle una buena opción al paciente en un protocolo o en un procedimiento que no es tan caro. ¿Qué pasa también aquí? Me ha llegado a pasar en algunos casos, yo regularmente coloco mis implantes, ¿verdad? Pero tengo referidores que ellos colocan los implantes y yo los rehabilito. Me ha atacado que el implante no está en una inclinación adecuada y que a lo mejor él le ofreció al paciente 2 implantes, se los coloca, a lo mejor le ofreció una barra, pero la inclinación de los implantes no es favorable. Entonces, para no tener que quitar esos implantes y volverlos a colocar y a lo mejor evitar que el paciente tenga un segundo proceso quirúrgico y más tiempo de espera, pues podemos utilizar esta opción cuando se colocan 2 implantes, no están de manera, como les digo, paralela, pero pues sabemos que con los locators o con los O-rings tenemos ciertos movimientos o ciertas posibilidades de inclinación para la inserción y el quitar la prótesis. Pues esta es una buena opción. Y otro punto importante, también donde a lo mejor tenemos espacio intermaxilar muy pequeño. Recordemos que para ya ciertos tipos de prótesis híbrido de sobredentaduras vamos a requerir cierto espacio para nuestra prótesis y para nuestra barra, ¿verdad? En algunos casos no lo llegamos a tener de esta manera, entonces esta es una opción cuando los espacios intermaxilares están reducidos. ¿Okay? ¿Cuáles son? Así como tiene ventajas, también tenemos desventajas. Es lo que digo, aquí vamos a ir viendo pros, contras. Al final, como les comento, va a haber una comparativa que espero les sirva para que con sus pacientes vayan a tener un método de selección de qué tipo de prótesis pueden llegar a utilizar. ¿Okay? ¿Qué tipo de limitaciones podemos llegar a tener en este tipo de prótesis? Bueno, en algunos casos, como sabemos, utilizamos O-rings o locator, o a veces utilizamos PIC sobre circonios. Eso lo vamos a ver en casos clínicos más adelante, cómo es el uso de ese tipo de prótesis. Como sabemos, como son componentes friccionales, pues bueno, en ocasiones sabemos que esa fricción va a perderse, ¿no? Entonces, al ser un menor número de implantes que ayuda a la retención de este tipo de prótesis son friccionales, la desventaja es que en menor tiempo tenemos que estar cambiando los sistemas de fricción. ¿A qué me refiero con esto? Cambiar las ligas de los locators o de los ring, o cambiar posiblemente el PIC que vaya hacia las coronas telescópicas sobre pilares de circonio, ¿ok?
A veces, otra cosa que ha pasado y lo hemos estado viendo y que yo les recomiendo si utilizamos este tipo de prótesis, al momento del procesamiento de la prótesis, les voy a dar este tip que les recomiendo que pongan un refuerzo de una malla metálica en la prótesis. Me imagino que lo han manejado algunas de esa manera. ¿Por qué? Porque al momento de estar el paciente quitando la prótesis, recolocando la prótesis, quitándole así de manera cíclica, en algunos casos la prótesis o el acrílico, cuando se utiliza acrílico o materiales como el BPS, los que son materiales o los materiales fresados ahora para las prótesis, van a tener ciertos puntos, vamos a decirlo, weak spots o puntos débiles, que al momento de estarlo quitando, donde se debilita la parte donde está el O-ring, puede llegarse a fracturar ahí. Entonces esa es una desventaja que tenemos, que hemos nosotros descubierto que si ponemos un refuerzo de una malla al momento de procesar la prótesis, nos puede ayudar, pero esa es una limitación o algo que tenemos que tomar en cuenta para evitar fracturas de la prótesis a largo plazo, ¿ok? Entonces, esas son una de las limitaciones, y también tenemos de que, bueno, obviamente como ciertos son prótesis que van a entrar en en una vía de inserción, el paciente puede llegar a tener un poco de problemas para colocarla, ¿ok? Y otro punto que también hemos visto con el paso con los pacientes, de que, bueno, de que sí tiene mucha retención en cuestiones oclusales de manera vertical, pero a veces en cuestiones de lateralidades puede llegar a haber algún desalojo de la prótesis. ¿Okay? Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Pasamos de tener 2 implantes que estaban solamente con materiales retentivos a decirle al paciente, ok, tengo la segunda opción, que son 2 implantes, pero que son detenidos con una sobredentadura o que van con un componente friccional, ya sea con una barra de titanio, con una barra de cromo cobalto. Eso va, vamos a decirlo, en la parte de boca, lo sabemos, y con un componente friccional de PIC que vaya en la prótesis, que es como una barra. ¿Qué beneficios tenemos en este tipo vamos a decirlo, de tratamientos? Bueno, vamos a tener una mayor estabilidad, a diferencia de que solamente lo tengamos con los 2 implantes individuales. Vamos a tener una mayor retención, una mayor estabilidad por la barra, y precisamente como es más largo vamos a decirlo, el área de la barra y el área de retención, a diferencia de la situación clínica pasada o de la opción pasada que tenemos, este tipo de retenciones tiene que ser con menor tiempo cambiado, o sea, la fricción no se pierde tan rápido de manera. ¿Qué desventajas tenemos? De que si tenemos arcos en V, no se puede aplicar este tipo de barras porque pues no va a haber una forma de que entre. Tenemos que tomar en cuenta que el hueso residual o el hueso que tengamos tiene que ser no menor de 10 milímetros, sino en este caso no se puede poner la prótesis porque tendríamos que estar poniendo implantes más cortos y no es tan recomendable aquí. La higiene aquí ya empieza a ser un poco demandante con el paciente, porque a pesar de que el paciente puede retirar y poner la prótesis, el área de la barra tiene que ser, la higiene tiene que ser muy, muy importante por parte del paciente, si no podemos tener ahí algún problema obviamente de periimplantitis alrededor de los implantes. Y también importante que, como ya habíamos comentado, al momento de utilizar una barra, mi espacio interoclusal ya tiene que ser mayor para yo poder tener tanto el espacio para la barra como para la estructura protésica o la prótesis que voy a utilizar. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa en este punto? Que vamos a tener, lo que les decía, 2 implantes, ahora 2 implantes tanto individuales como perulizados con una barra, ¿no? Entonces, tenemos otra opción, igual para mandíbula, que van a ser 4 o más implantes. También pueden ser individuales, que en realidad no lo recomiendo tanto para mandíbula, que por eso en mandíbula no lo vamos a ver tan a fondo, o 4 implantes también con barra para una sobredentadura. Aquí entraría vamos a decirlo, como en contradicción de decir, ok, si voy a poner 4 o más implantes, ¿por qué no colocar algo fijo, verdad? Bueno, aquí es donde vamos a tener las ciertas limitaciones de que yo puedo colocar a lo mejor muchos implantes, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no hacerlo de manera fija? Ok, tengo un caso donde regularmente voy a tener una altura alveolar menor de 10 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor voy a poner
4 implantes, pero son implantes de longitud corta o de diámetro corto. Sabemos que en mandíbula la densidad ósea es mayor, ¿verdad? Y podemos a lo mejor jugar con esta dureza o con esta capacidad que nos da una densidad ósea mayor en mandíbula, pero aún así a veces las sobrecargas de este tipo de prótesis, en caso de que optáramos por una prótesis híbrida en implantes cortos, puede llegar a pasar. No sé cuántos de ustedes hayan tenido a lo mejor casos así, donde tuvieron que colocar implantes de diámetro corto, colocaron una prótesis híbrida y con el paso del tiempo, tal vez años, en algunos casos meses, por desgracia, empieza a haber una pérdida importante sobre los implantes que se colocaron para una prótesis híbrida. En este tipo de sobredentaduras es para esto, como les comento, tenemos implantes de diámetro corto o de longitud corta, generas menos estrés, entonces puedes poner tanto en 4 implantes interconectados o 6 implantes interconectados una barra que tenga una retención friccional sobre una prótesis que se pueda quitar y poner, y vamos a tener un menor problema en nuestro hueso o nuestros implantes a largo plazo. ¿Qué beneficios tenemos? Que obviamente la estabilidad y la retención va a ser mucho mayor, va a tener menor problema con el sistema de retención. En este tipo de casos, como lo podemos seccionar como se ve en este caso, me regresé a la diapositiva, en este tipo de barra, ahí lo alcanzamos a ver en el modelo, en la imagen, lo podemos seccionar, entonces es aplicable para enarcos que sí son en V, que recuerdan que el caso pasado no era el de 2 implantes con una barra, no era apto para arcos en V. Bueno, en este caso sí lo podemos hacer, y el beneficio es que lo podemos utilizar, como les había comentado, en implantes de diámetros menores a 10 milímetros, en implantes cortitos o en implantes de longitud y de diámetro reducido, ¿vale? En este caso, puede funcionar en casos con menor densidad ósea, casos también importantes en pacientes que tienen hiposalivación, puede ser, ya sabemos, por enfermedades sistémicas, puede ser a lo mejor por alguna cuestión del paciente de que tenga una salivación menor, o inclusive en pHs ácidos donde necesitamos que la higiene sea mayor. Bueno, aquí es el mejor manejo para la higiene. Y tenemos en algunos casos donde si el implante es corto, queda muy cerca del nervio, aquí hay menor compresión por las fuerzas de oclusión. Es otra ventaja que vamos a tener. Limitaciones que nos generan este tipo de prótesis. Bueno, vamos a necesitar un mayor espacio intercruzal, la higiene va a ser más demandante en el paciente, el costo es mayor. De hecho, una de las desventajas que yo veo nada más aquí es que muchas veces el costo es muy parecido o muy similar a una prótesis híbrida. Siento que, como vimos en una diapositiva anterior, a lo que sería la mejor opción o sería uno de los guías o parámetros de selección de este tipo de prótesis, cuando solamente pudimos colocar implantes de diámetro corto y no queremos un sobreestrés sobre esos implantes. ¿Okay? Ahora, esto es hablando de las prótesis o de las sobredentaduras, porque sabemos también que tenemos la parte de las prótesis híbridas, ¿ok? Obviamente, como todos sabemos, cuando nosotros trabajamos sobre este tipo de prótesis híbridas sobre pacientes, es porque el paciente espera que sea la prótesis más cómoda. Cuando el paciente ha estado por mucho tiempo adentro, pues la idea es de que él quiere tener algo lo más parecido a lo que tenía antes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a aplicar en este caso? Creo que aquí todos lo sabemos, creo que aquí todos lo hacemos de manera, vamos a decirlo, continua. Sabemos que para el tratamiento de prótesis fija o de prótesis híbrida en mandíbula tenemos de 4 o más implantes sin ningún problema. En lo personal, aquí creo que con 4 implantes es suficiente, dependiendo de lo que estemos buscando, pero regularmente para una prótesis híbrida 4 implantes es más que suficiente, porque la densidad ósea de la mandíbula así te lo permite. Esta es una de las diferencias significativas que vamos a encontrar ahorita que vayamos hacia lo que es el maxilar, ¿verdad? En mandíbula sabemos que con 4 implantes podemos tener un gran confort. El paciente psicológicamente
tiene esa idea de que tiene otra vez toda su dentadura. Tenemos también las limitaciones, bueno, las ventajas. Sabemos todos de que mientras sea algo fijo, algo que el paciente no tenga que remover, para él va a ser más cómodo. Desventajas, muy importante, y creo que es una de las cosas que también tenemos que ir viendo, la precisión quirúrgica. En este tipo de casos, yo siempre les recomiendo que se haga de manera guiada. Sabemos que muchos tenemos a lo mejor la posibilidad de hacerlo a mano alzada, pero no lo recomiendo tanto. Tenemos la ventaja de que, bueno, con Hyosen tenemos el sistema de cirugía guiada, que es uno de los sistemas más precisos que hay ahorita en el mercado y de los más fáciles de usar. Entonces, en este caso, pues bueno, nos podemos ayudar con este tipo de kits o de este tipo de sistemas de fresados que tenemos para aumentar la precisión quirúrgica, porque es importante esto, en la longevidad de nuestra prótesis o la duración de nuestra prótesis va a venir de la mano a una correcta colocación protésicamente guiada de los implantes. Sabemos que tenemos los multi-units para corregir angulaciones, sabemos que podemos utilizar este tipo de aditamentos, pero bueno, siempre que haya algún porcentaje de angulación, siempre va a haber un poco de estrés sobre los implantes. Entonces, si lo podemos hacer de manera correcta, de manera exacta, con una precisión quirúrgica exacta, es lo mejor hacer. Esa es la limitación de que se tiene en este tipo de vamos a decirlo, de prótesis híbrida o de prótesis fija sobre implantes, porque sí es importante esa de ser precisos, ¿ok? Sabemos que los procesos clínicos y de laboratorio son un poco más exigentes, que bueno, ahora ya también con la odontología digital y con la utilización de escáneres y de los pacientes de escaneos faciales y todo eso, bueno, toda esta parte se hace un poco más, vamos a decirlo, amigable, pero que también hay que saberlo manejar de alguna manera. De hecho, en los casos clínicos que van a estar más adelante, va a haber varios casos de cómo se hace con la manera digital. Y qué otra limitación que tenemos que tener en cuenta, de que cuando colocamos 4 implantes y todo eso, tener cuidado con las extensiones de los cantilever. Creo que esto está de más comentarlo, porque me imagino que muchos de nosotros ya manejamos este tipo de prótesis y sabemos que los cantilevers, hay que tener cuidado de no hacer cantilevers muy extensos para que la prótesis nosotros tenga ese grado de rendencia, ¿no? ¿Qué otra limitación tenemos? La higiene oral para el paciente va a ser más demandante, lo tenemos que tener más en cuidado con nosotros, tener cuidado del paciente de que vaya después de la colocación de la prótesis a los 15 días, luego al mes, luego a los 2 meses, y tener cada 3 meses por lo menos una revisión, una desconexión de la prótesis, una limpieza y una reconexión para evitar fallos o contaminación por periimplantitis, ¿verdad? Y obviamente, como se había comentado, indica un mayor riesgo quirúrgico. ¿Okay? Como les comentaba, estábamos hablando tanto ahorita solamente de lo que es la mandíbula. Vamos a ver el maxilar edéntulo. Yo creo que dentro de lo que es los pacientes edéntulos o los maxilares atróficos, siento que quien debe de tener un poco más, vamos a decirlo, de cuidado es el maxilar. ¿Por qué? Porque vamos a tener densidades óseas mucho más limitadas, por llamarlo de alguna manera, o menores, y obviamente estructuras anatómicas que a veces nos evitan la colocación de los implantes o que nos conllevan a hacer tratamientos adjuntos, ¿no? Como una elevación de seno, como a lo mejor algún injerto. Entonces, esto es donde tiene mayor reto, por decirlo de alguna manera. O como ya se los comentaba, tiene mucha mayor capacidades o opciones de tratamientos, sí, pero tiene también más restricciones. ¿Por qué? Porque, como ya se los comenté en la diapositiva pasada, porque la calidad y cantidad de hueso es menor a la mandíbula. ¿Okay? Entonces, un punto importante, si se fijan, a diferencia de la mandíbula, aquí hay un apartado donde solamente me voy directo hacia 2 implantes unidos o no unidos. Punto importante a tomar en cuenta: se puede utilizar esta opción de 2 implantes individuales en maxilar superior. Sí lo podemos hacer, pero solamente es en casos muy especiales, y es importante tomar en cuenta que ninguno de estos 2 casos, nuestra prótesis no puede ir acompañado de un paladar.
¿A qué me refiero con esto? De que, como lo sabemos, es prácticamente una prótesis mucosoportada con soporte solamente sobre los implantes. Si nosotros optamos con este tipo de opciones en sobre implantes sin el paladar, muy posiblemente esos implantes van a ir a pérdida o a fallo a corto y mediano plazo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Como dice, ok, tenemos un medio ambiente, un medio bucal poco favorable con solamente 2 implantes. Es un procedimiento riesgoso y es un procedimiento tanto que se puede haber fractura de las macroestructuras como es la prótesis o inclusive de la conexión de los implantes. Entonces, es una opción de tratamiento, sí, que no está todavía tan documentada, pero en casos muy específicos o muy, vamos a decirlo, con muchas limitaciones lo podemos llegar a utilizar como una ayuda para la retención de una prótesis mucosoportada, ¿verdad? Pero que no tiende a ser tan, como les digo, tan recomendable. Hay unos casos que igual también los voy a poner al final donde se hicieron de esta manera, pero se explica exactamente el por qué tomamos esta decisión, ¿no? Entonces, como vemos, pasamos de 2 implantes, ya sea individuales o fijos, a 4 a 6 implantes de manera separada. Importante, y me voy a adelantar un poco. Como sabemos, les comento, tanto la filosofía Alan Ford se ha utilizado tanto para maxilar como para mandíbula durante muchos años. Pero tanto como hay muchos casos exitosos de Alan Ford en maxilar, sabemos que también hay muchos casos de fracaso. ¿Qué es lo peor que nos puede llegar a pasar? Que hagamos un Alan Ford, coloquemos la prótesis y falla un implante. Sabemos que si falla un implante, inmediatamente la prótesis que tenemos ya en boca, pues pasa a ser obsoleta, ¿no? Porque no podemos dejarlo cargado sobre 3 implantes. Entonces, todos los consensos que hay modernos sobre tratamiento de maxilares edéntulos comentan que si tú quieres algo fijo, lo mínimo indispensable en superior son 5 a 6 implantes. Si tú juegas con 4 implantes, obviamente puede ser que sí tengas un buen éxito, pero el pronóstico a mediano o largo plazo de esa prótesis se ve más comprometido por distribución de fuerzas, por sobrecargas, por obviamente, o sea, si tú colocas 5 o 6 implantes, falla uno, puede ser que todavía puedas mantener esa prótesis o dividir la prótesis. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan los nuevos consensos? De que, ¿sabes qué? Ok, solamente voy a colocar 4 implantes en mi paciente, ve por una sobredentadura. Como es en este caso, ¿no? ¿Qué va a ser la opción? Ok, en el caso de lo que es el maxilar, va a ser una de las mejores opciones de tratamiento porque tenemos 2 cosas. Tenemos distribución de implantes, tenemos una prótesis que va a ir anclada ahí, una prótesis que se va a quitar y poner y el paciente puede tener higiene. Y aquí en este caso ya no llevaría paladar, la prótesis es menos pesada. Entonces puedes tener un mejor manejo, a lo mejor en casos donde la densidad ósea no sea tan buena, pero que tú te puedas poner los 4 implantes y no cargar una prótesis tan pesada, porque bueno, recordemos que muchas veces que optamos pues voy a hacer una sobreestructura, lo hacemos fijo, una sobreestructura de circonio, ¿no? Que genera mucho más peso sobre los implantes, o titanio con acrílico, o cromo cobalto con acrílico, que al final del día es sobreestrés. Entonces, esta parte, cuando podamos colocar 4 implantes, es vamos a decir, lo que se ha estado viendo que es la ideal. Aunque todavía falta soporte en la literatura, tenemos poco soporte en la literatura, pero lo que se ha llegado a ver es de que en la colocación de 4 implantes es lo ideal. Obviamente, si nuestro paciente quiere algo fijo o algo que sea que no se quite y se ponga, es platicar con él que siempre la opción ideal es la colocación de mayor número de implantes. ¿Okay? Importante la distribución de las fuerzas. Vamos a en este caso, como es el uso de coronas telescópicas, que es circonio haciendo fricción en la prótesis sobre PIC. Lo único que indicar es de que siempre sean paralelos en su colocación, que no sean colocados mucho hacia el sector anterior, aunque hay en algunos casos que lo tienes que hacer así, pero siempre que la distribución de las prótesis o de los pilares sean equidistantes. Es importante. ¿Qué beneficios tenemos? Como yo les había comentado, la higiene va a ser mucho mejor para
para los pacientes, mucho más sencillo. Va a estar indicado siempre este tipo de prótesis cuando el espacio intermaxilar que nosotros tengamos sea mínimo y no podamos colocar una sobreestructura, como una barra. Okay. ¿Qué limitaciones podemos llegar a tener? Como en todo, si no se colocan los implantes de manera correcta, una sobrecarga del implante. Los procesos de laboratorio tienen que ser más precisos, tienen que ser más exactos. El laboratorio sí tiene que ser muy preciso en hacer esto y tener como que experiencia haciéndolo. Y como les comento, muchas partes de lo que viene todo esto, de lo que son las sobredentaduras en maxilar, es de que el soporte bibliográfico todavía no está tan estipulado, ¿ok? Estamos apenas viendo todo eso. Ahora, viene la parte donde podemos colocar, como les comentaba, 4 más implantes con coronas telescópicas, o en este caso de 4 a 6 implantes en una sobredentadura, ¿ok? En este tipo de casos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Igual pueden ser 4 implantes bien distribuidos, pero que vamos a decir que tengamos 5 implantes, que tú digas, ok, tú me dijiste que podías poner 5 implantes, pero tienes un paciente, llega con 5, él te dice que te le ponga 5 implantes, pero viene el mismo caso que llegamos a ver en mandíbula. Densidad ósea baja, implantes de longitud corta o de diámetro corto. Y dices, pones en una balanza y dices, ok, ¿qué tan recomendable es yo poner algo fijo cuando tengo esta situación clínica donde no tengo la opción de colocar implantes un poco más largos o un poco más anchos, ¿verdad? Bueno, ok, lo que quiero evitar es la sobrecarga sobre mis implantes. Entonces, si tengo el suficiente espacio interoclusal, si tengo este número de implantes mayor a 4, que son 5 o 6, pues bueno, puedo optar por una barra también que sea de manera friccional, que me genere menos estrés sobre los implantes. Estéticamente va a ser agradable, obviamente funcionalmente va a ser muy buena, y voy a tener varias ventajas. Y de igual manera, importante, la distribución de los implantes tiene que ser alrededor del trayecto de la barra. Creo que eso está más que lógico, y lo que yo les decía, implantes equidistantes, implantes bien distribuidos para lo que es la distribución de las fuerzas, ¿ok? ¿Qué casos o qué ventajas tenemos aquí? Como les digo, mayor retención y estabilidad, hablando sobre los que son solamente sobre coronas telescópicas. Punto importante, y que aquí también a veces es punto de selección. Recordemos que a veces, o muchas de las ocasiones, cuando se pierde hueso, o cuando el paciente queda dentro, tenemos una pérdida muy grande, más que nada a nivel vestibular, ¿no? Y a veces eso hace que nuestro paciente, los flancos se vean reducidos, ¿no? O sea, o que su labio se vea metido. Cuando nosotros intentamos hacerlo con una prótesis híbrida, a veces el perfil del labio no se puede volver a marcar, ¿verdad? Porque recordemos que la prótesis híbrida queda a través de todo el trayecto de la mucosa. En el caso de las sobredentaduras, podemos hacer ese soporte labio y generar vamos a decirlo, ese soporte labial otra vez como el paciente lo tenía antes. Es una de las ventajas que podemos contar con este tipo de prótesis, y que, bueno, en cuestiones de adaptación es muy, muy fácil de hacer. Como ya se había comentado y se va a nombrar mucho, casos donde la densidad ósea es baja, y también casos donde tenemos hiposalivación y que necesitamos que la higiene del paciente sea un poco más demandante. ¿Qué limitaciones vamos a tener? Obviamente que aquí si necesitamos un espacio interoclusal y regular o normal para que haya ese espacio para la sobreestructura, y que la higiene es un poquito más complicada, ¿no? El costo se eleva dependiendo de los materiales que lleguemos a utilizar, y que algunos laboratorios no tienen la capacidad o todavía no están trabajando en tanto de este tipo de materiales. Porque ¿qué utilizamos muchas veces en este tipo de sobreestructuras? Podemos utilizar igual una barra de titanio o una barra de circonio, sobre la barra de circonio hacer una friccional en pico, como es en este caso, que más tarde vamos a ver los casos clínicos. Entonces es donde llegamos a tener este tipo de situaciones, ¿okay? Ahora, viene la parte, como yo les había comentado, de la parte de la prótesis fija en el maxilar edéntulo, ¿verdad? Como les comenta, ya en todos los consensos, en los últimos consensos, dice que 5, bueno, los consensos en realidad te dicen 6, que 6 implantes bien distribuidos son los ideales para una prótesis en maxilar, ¿ok?
podemos llegar a tener la desventaja de que si colocamos un menos número de implantes o de diámetro y todo eso, llegamos a tener errores y fallas en la sobredentadura. Importante la distribución de los implantes para las prótesis fijas. En este cuadro me gusta mucho guiarme o tenerlo de una idea de cuáles son las posiciones ideales para la colocación de los implantes para una prótesis híbrida sobre 6 implantes. ¿Okay? Ahora, importante también, si vamos a colocar 4 a 6 implantes, entonces, ¿qué es mejor? ¿Hacer una prótesis en una sola estructura o hacerla segmentada? Regularmente también lo que se recomienda de que precisamente si ya estamos colocando un mayor número de implantes, tu prótesis la puedas seccionar en 2 partes. Regularmente, ¿qué se recomienda? A lo mejor poner implantes entre laterales y más o menos y caninos o laterales y centrales, otros entre caninos y premolares y otros entre primera y segunda molar, ¿ok? Tienes esa distribución de 6 implantes y puedes seccionar tu prótesis de la parte, hacerlo en dos partes, ¿no? En seccionarlo por la parte del medio, y eso que hace que la distribución de tus fuerzas también o el estrés sobre tus implantes sea mucho menor. Entonces, siempre que se pueda segmentar una prótesis de este estilo, va a ser mejor. Si podemos colocar 8 implantes, igual seccionarlo en 2 partes o en 3 partes, obviamente va a ser lo ideal. ¿Qué ventajas tenemos aquí? Bueno, que vamos a tener un acoplamiento pasivo de la prótesis mucho mejor. Vamos a generar menos estrés de que si en algún momento llega a fallar algún tipo de implante, no tenemos que cambiar toda la prótesis. Hay muchas ventajas del correcto uso y de la correcta distribución de los implantes para este tipo de prótesis. Les comento, precisamente por eso ya no es tan recomendable hacer prótesis híbridas sobre 4 implantes, más que nada en maxilar, para evitar este tipo de, vamos a decirlo, de problemas a mediano o largo plazo. Obviamente, todo lo que nosotros utilicemos fijo, ¿qué beneficios vamos a tener? Que es una prótesis más estable para el paciente, porque obviamente va atornillada. El paciente psicológicamente lo hace sentir como que tiene sus dientes otra vez de nuevo. Como les digo, va a ser mayor manejable cuando se segmenta. Siempre la prótesis fija que cuando nosotros tengamos esta opción, vamos a tener una mayor ventaja para nuestro paciente. ¿Qué limitaciones tenemos? Lo que yo les comentaba que se podía hacer con la sobredentadura cuando tengo incompetencia labial, más bien porque el paciente perdió ahí ya el hueso, el soporte labial es más difícil de colocar. Esa es una de las pocas desventajas que tenemos en la prótesis fija o en las prótesis híbridas. La higiene es más demandante y igual procesos de laboratorio mucho más específicos. ¿Okay? Y que el costo es mucho mayor. Yo pienso que es una de las mayores desventajas que podemos tener para nuestros pacientes. Obviamente, para nosotros no creo que no sea una desventaja que sea el costo mayor, ¿verdad? Bueno, la cuestión del laboratorio siempre va a ser más cara, pero para nuestros pacientes siempre los vamos a poner un poco más en problemas por lo que tiene que llegar a la mejor a pagar para nosotros. Igual, importantísimo la parte de la distribución de los implantes. Este es otro que me gusta a mí basarme. Si se fijan, tenemos la ejemplificación de los primeros que vemos en la parte superior. Vemos 4 con una sobredentadura. Perfecto. Aquí se pone 6 con una sobredentadura. Tenemos la opción de 4 para algo completamente friccional, 6 para algo friccional, y en la parte de abajo, en la imagen en la parte de abajo, vemos la distribución ideal para lo que son las que son semifijas. Completamente fijas. ¿Verdad? Cuando tenemos. Ahora, un punto importante, y aquí también tenemos la distribución en la mandíbula ideal de cómo es la colocación de los implantes. Para cada caso tenemos 2 para una prótesis friccional sin barra, 2 para prótesis con barra, 4 para friccional sin barra, 4 friccional con barra. Entonces esto es importante, la distribución de los implantes. Una cosa que yo igual quiero platicarles con ustedes, que en este tipo de casos, aparte de la dificultad que tiene clínica, muy importante los elementos con los que contamos. No sé si ustedes ya estén manejando los implantes hoy, pero créanme que de todos los implantes que he manejado, para mí son una maravilla. La mayoría de los casos que yo tengo de este estilo
los he estado cargando a las 4 o 6 semanas posteriores a la colocación de los implantes. Y la realidad es de que he tenido un muy porcentaje muy bajo de falla de integración de los implantes, tanto posterior a la colocación quirúrgica, como todavía mucho más bajo en la parte de la carga protésica. Creo que estos, se los digo en realidad porque he probado varios tipos de implantes, varios tipos de superficies. La verdad es que este tipo de implante te da una gran versatilidad para todo eso. La integración que maneja el implante, inclusive con huesos donde tienes una densidad ósea baja, es increíble. He hecho cargas inmediatas, he hecho implantes casos de este tipo, de que son de sobredentaduras que sean de prótesis híbrida, que las he provisionalizado posterior a la colocación de los implantes, y al una semana, estoy cambiando para la prótesis definitiva, que es lo que obviamente que se hace en el proceso, al momento de que coloco los implantes, tomo la impresión que hago para mi prótesis transicional, y después esa misma impresión, simplemente con ese mismo escaneo, se utiliza para la prótesis definitiva. Quito la prótesis transicional, transfiero la definitiva a las 5 semanas. Es algo que bueno, en lo personal estoy sorprendido. Tengo un año o menos de utilizarlos, y la realidad es de que ya no utilizo otro tipo de implantes. Sabemos que, pues bueno, van a ayudar son implantes que son hidrofílicos. Obviamente eso hace que la sangre se adhiera un poco más a la superficie del implante, con todos los procesos vamos a decirlo, ayuda a que los procesos de osteogénesis y osteoregeneración sean mucho más rápidos, y que el coágulo mismo forme vamos a decirlo, la integración de una manera adecuada. La realidad es de que se los recomiendo mucho si no los están utilizando en pie de esta manera. Obviamente siempre les voy a recomendar que al momento de destapar el implante, siempre hagamos la medición con el Ostel, ¿verdad? Para saber que el implante está correctamente integrado. Pero igual, yo les puedo decir, no sé, de 10 implantes, vamos a ponerlo más de 30 implantes que se colocan con superficies hoy. Cuando yo hago las mediciones después de 4 o 5 semanas, la realidad es de que solamente me han tocado 2 o 3 implantes que todavía los dejo un tiempo más, y por decir un tiempo más, los dejo 6 semanas. Ya hubo un implante que lo dejé 8 semanas para posterior a su colocación, porque en realidad bajé con una estabilidad primaria súper baja, era una densidad ósea muy mínima, y después de un tiempo lo cargué sin problemas después de las 8 semanas, y son implantes que están ahí. Ese implante sí fue en una corona individual. Pero bueno, a lo que voy es de que tanto los tiempos de espera para el paciente también son menores, lo que lo hace sentir al paciente mucho más cómodo, de no tener que esperar 12 semanas, 16 semanas para su rehabilitación, que a veces es la parte también un poco complicada para el paciente, y bueno, y para nosotros, que nos da una seguridad de integración muy grande. Les digo, yo es un implante con el que estoy bastante contento, y que se los recomiendo mucho para casos de carga inmediata y para casos de sobredentadura, y obviamente pues para casos, vamos a decirlo, sencillos, unitarios, pues no se diga, ¿verdad? Mucho mayor versatilidad y mucho mayor nivel de éxito que se tiene con este implante. Ahora, muy bien, ya vimos entonces que la distribución de implantes que vamos a tener, todo eso. Ahora, como yo les comentaba, tengo las dos opciones. Vamos a ponerlo en contraparte, a ver cuál es mejor de una a otra, qué es lo que nos dice la literatura, qué es lo que nos dice la experiencia, qué es lo que pasa. Ok. Esto, bueno, sabemos que de un año de supervivencia, la realidad es de que no hay mucha diferencia. Los dos tienen un 100% de porcentaje de supervivencia, a menos de que hagamos unos protocolos de colocación malos, o de que definitivamente hagamos una medición sobre los implantes y no los carguemos. Los implantes estén todavía no bien integrados y los carguemos. Ahí obviamente la supervivencia al año, pues se va a venir la prótesis. Pero en implantes bien colocados, con una buena distribución, con una buena superficie del implante, todo eso, al primer año la supervivencia va a ser el 100% de las dos, ¿verdad? Aquí creo que no hay mucha diferencia. Aquí sí hay un poquito de diferencia, y es algo que sí te queda un poco de sorpresa, porque a los 10 años la sobredentadura sí tiene mayor índice de supervivencia que la prótesis híbrida. Eso es de que dices, órale, muy posiblemente va a ser, como les comento,
mala elección de la distribución de implantes, mala elección del material protésico, mala higiene del paciente. ¿Okay? Entonces, es más fácil o el tiempo de supervivencia de una sobredentadura si sobrepasa el tiempo de una prótesis fija, ¿verdad? Ahora, ¿qué complicaciones voy a tener con cada una? Porque como los dos tienen cosas buenas, ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta? Ok, de acuerdo al mantenimiento, ya la puse, ya tengo tiempo que tengo que hacerla para mantener, o qué complicaciones puedo tener a largo plazo de la sobredentadura. Fractura del clip cuando son implantes friccionales individuales, como los que vimos al principio, de 2 sobre la mandíbula o de 4 sobre el maxilar sin barra. Obviamente la pérdida de retención, que se nos pueda llegar a perder o se pueda llegar a desprender de la prótesis algún clip de los que se unen con la telescópica o con la barra, y que en algunos casos se tiene que hacer un rebase de la sobredentadura, y no tanto un rebase con un acrílico como tal. Vamos a decir que pierde fricción con el clip, a veces sobre el PIC, perdón, y a veces sobre el PIC tú tienes que poner una barra de adhesivo para que se vuelva a hacer esa fricción, como que genere ese estrés. Esas son las desventajas que tenemos. Se puede romper la prótesis, el cambio de coloración del acrílico en caso de utilizar resinas acrílicas. Recordemos que ya también tenemos este tipo de prótesis en PMMA, que vendría siendo el BPS, o que son fresadas, que ya no vamos a tener este tipo de problemas. Vamos a tener algunas veces al momento de colocar la prótesis puntos enrojecidos o puntos donde el paciente puede estar lastimada la mucosa, fractura de los dientes de la dentadura. Bueno, ese tipo de complicaciones creo que sabemos que son normales en cualquier tipo de prótesis, ¿verdad? Podemos llegar a tener algunas veces, como son en las prótesis friccionales, y puede llegar a haber algún aflojamiento o que se afloje la barra de lo que es sobre el implante o el aditamento friccional sobre el implante, y fractura de los tornillos, que eso nos puede pasar con cualquier, del tornillo protésico, con cualquier tipo de prótesis, ¿verdad? Por eso en este tipo de sobredentaduras también es importante tener un control periódico sobre nuestros pacientes. Ahora, en prótesis que son fijas, ¿qué problemas podemos llegar a tener? Igual fractura de la prótesis, fractura del framework o de la barra cuando no hay una buena fractura de la porcelana cuando mandamos a hacer prótesis fijas o sobredentadura, prótesis híbridas de cerámicas. Igual también aquí va a haber, si no tenemos un control de nuestros pacientes, aflojamiento del tornillo, fractura del tornillo, decoloración, como les comento, en el caso de hacer prótesis de titanio acrílico, pues decoloración del acrílico con el paso del tiempo, que les digo, eso ya no pasa por los nuevos materiales. Si hay el descuido del paciente y de nosotros de no tener un control, hiperplasia del tejido blando por inflamación, o sea, tipos de fracturas que son normales o problemas que vamos a tener recurrentemente en cualquier tipo de prótesis, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra cosa tenemos también? ¿Cómo es la reabsorción del reborde residual después de un tiempo? Aquí sí es importante tomar en cuenta de que después de 10 años el reborde residual es mucho menor en una prótesis fija que una sobredentadura, precisamente porque la sobredentadura sigue teniendo todavía un poco esa función que tienen las prótesis mucosoportadas. Ustedes saben que se ponen, se quitan, y como el estrés va un poco más directo al hueso, bueno, el reborde residual se ve más afectado en una sobredentadura que en una prótesis fija. ¿Okay? Y una cosa que es importante que se ha visto con los pacientes, que después vamos a decir, ni al año ni a los 10, en el tiempo medio, tanto la satisfacción general del paciente como la fonética, como la estética, como inclusive la función, son muy similares en una y en otra. Precisamente yo siento, o yo creo firmemente, de que la selección del tipo de prótesis la tenemos que hacer nosotros, no el paciente. Si nosotros le damos la opción de elegir al paciente qué tipo de prótesis él quiere, posiblemente el resultado no va a ser óptimo. Si nosotros, viendo clínicamente lo que tenemos, queremos optar por la opción mejor del paciente que va a durar, tiene que ser completamente de nosotros, ¿ok? Y como lo vemos aquí, me imagino, no sé si lo hayan ustedes ya aplicado en clínica, lo que yo he aplicado en clínica es que tanto en cuestión de satisfacción
del paciente es lo mismo con una y con otra, como ya lo estamos viendo, con sus limitantes y sus ventajas de una y otra, pero al final del día, a quien escoge o quien tiene la opción de escoger la mejor opción de tratamiento somos nosotros. Igual en la eficiencia masticatoria es exactamente igual. Entonces, ya con todo esto que vimos, hay un cuadro comparativo que nos va a ayudar a escoger qué prótesis, o que lo pueden utilizar como un checklist para qué es lo ideal para el paciente. ¿Okay? Muy importante, sí tenemos que tomar en cuenta los deseos del paciente, los factores que tenemos, y con ese punto entonces sí decidir lo que es mejor para la selección de nuestras prótesis. ¿Qué tenemos en el primer caso? Vamos a decir que es un paciente, como ya les comento, que tenía una prótesis mucosoportada que le funciona bien y que solamente quiere que se mueva un poco menos, que sea un poco más funcional. Ok, dices en este caso, ok. En este caso, a lo mejor si el paciente ya está cómodo con lo que tenía, no se tiene que hacer gastar al paciente. Llega un paciente en este caso, su mandíbula no está atrofiada, o el maxilar no está atrófico, aunque tengo suficiente nivel de hueso. Entonces, en este caso, puedo ir con la opción de 2 implantes con aditamentos de semiprecisión, ya sea locator, ya sea con O-ring, ya sea el que nosotros queramos utilizar, podemos dar esta opción. Recordemos, esta opción solamente es ideal o viable en mandíbula. Si la queremos hacer en maxilar, recordar que el paladar no se quita para que la prótesis siga siendo mucosoportada, vamos a decirlo, con una ayuda de los implantes. Sería implantomucosoportada, pero más encaminada o más hacia el soporte mucoso. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Que tenemos el mismo caso, pero sí tenemos una atrofia mandibular o una atrofia maxilar pronunciada, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Entonces incrementamos el número de implantes. En vez de colocar 2, optamos por 4. De igual manera, con prótesis, con aditamentos de semiprecisión como telescópicas o locators, ¿ok? O rings, todo lo que queramos utilizar de este estilo. Ahora, llega otro paciente y dice, ok, la prótesis no debe de tener nada de movilidad, o tiene que ser una movilidad aceptable, ¿no? O sea, lo quiere fijo, pero no tan fijo. Ok, es un paciente que, vamos a decirlo, manualmente tiene habilidad para manejar sus manos. No es un paciente tan grande, no es un paciente que necesite ayuda de otras personas, que no tiene problemas para manejar la prótesis. Bueno, utilizamos coronas telescópicas con 4 implantes, ¿ok? Que eso lo hacemos que serían los que no son unidos con barras, serían las telescópicas, porque el paciente fácilmente los puede llevar, puede acomodar la prótesis de manera correcta. Que es un paciente que tiene el mismo deseo de que pueda aceptar una movilidad aceptable de la prótesis, pero tiene a lo mejor dificultad para meter la prótesis por las vías de inserción no son tan fácil. Hacemos los mismos 4 implantes sobre una barra friccional, que va a ser más fácil para que el paciente la lleve a boca. Ahora, de igual manera, tenemos el mismo caso, pero con implantes cortos y con una densidad ósea baja, mínimo 4 implantes y una barra. Aquí no optamos por hacerlo con aditamentos o con coronas telescópicas o así como locators y todo eso. Ahora, viene otro deseo del paciente que dice, yo sí quiero definitivamente por una prótesis fija, sin ningún problema, de 4 a 8 implantes, 4 implantes en mandíbula, 6 a 8 implantes en maxilar y alguna prótesis completamente fija. Cuando el deseo del paciente sea de que quiera algo completamente fijo, pues entonces optamos por esta opción. Todo eso que vimos es en mandíbula. Ahora vamos a ver los conceptos para el maxilar, ¿verdad? Como les había comentado, van a ser los mismos parámetros. Paciente que solamente quiere algo que pueda aceptar algo de movilidad, que ya no quiere que se desaloje. 4 implantes mínimos para semiprecisión, de 4 a 6 para barra. ¿Okay? Quiere un poco más de movilidad, pero el paciente no tiene problemas para ponerse la prótesis, pero tengo implantes o tengo huesos residuales o implantes cortos, mínimo de 6 implantes para telescópicas. Sí, más o menos me explico aquí. Podemos colocar 6, pero como les había comentado, fueron implantes de diámetro corto o de longitud corta. Aquí sí colocar las coronas telescópicas, una prótesis friccional sobre una buena distribución de implantes. Y ya de ahí, si se fijan, nos vamos a
tenemos implantes muy cortos o de repente tenemos menos implantes, 4 implantes, barras fresadas. Y otra vez expresa por algo fijo, el paciente quiere algo fijo, forzosamente una prótesis híbrida, pero mínimo 6 a 8 implantes, perdón, 5 a 8 implantes, 6 a 8 implantes es lo ideal. Y aquí está resumido, vamos a decirlo, esos 3 cuadritos frente a algo. Queremos un refuerzo de la prótesis, 2 implantes. Queremos una prótesis más rígida, 4 implantes. O la prótesis sobre 4 implantes, queremos una prótesis fija sobre 6 implantes. Eso es en mandíbula. Y en maxilar, queremos algo, como se comentaba, 2 a 3 implantes manteniendo el paladar, como en este caso. 4 implantes puede ser para una barra o para algo friccional. Y 5 a 8 implantes para algo fijo. Muy bien, ahora vamos a ver casos clínicos en los que hemos trabajado con estos diferentes tipos de situaciones. Tenemos este paciente importante con el maxilar atrófico. Lo ideal se propuso las elevaciones de seno maxilar. El paciente no quiso hacer elevaciones de seno maxilar. Una densidad ósea muy, muy mala. Otra vez se le propuso al paciente, se le hizo hincapié en hacer las elevaciones de seno maxilar. El paciente no aceptó, solamente tenía hueso, vamos a decirlo, ideal en el sector anterior, superior. Sector inferior sí tenemos un poco más de hueso, pero, punto importante, el paciente perdió los dientes por una muy mala higiene. Tiene hiposalivación, genera mucho sarro él. Entonces dijimos, si ponemos algo fijo abajo, comprometemos. Aparte de que poner algo fijo abajo con algo semifijo arriba, se tiene esa desventaja de las fuerzas oclusales, de que obviamente la parte superior va a tener menor densidad ósea, menor número de implantes. Contra algo más fijo, esos implantes se podrían comprometer. Entonces, ¿qué optamos? Como lo dijimos, 3 implantes en la parte superior para una barra, 4 implantes en la parte inferior, también para una barra seccionada, pero de manera friccional. El paciente también quería recuperar un poco el flanco y este es el resultado que tenemos con él. Importante, cosa que platicarles de este paciente. Ustedes saben que una barra fresada, que es maquinada, es lisa, es pulida la prótesis, ¿verdad? Todavía hasta la fecha el paciente va a revisiones continuas y el paciente sobre la barra hay sarro. O sea, es increíble la cantidad de sarro que genera los 2 meses sobre la barra, sobre una superficie lisa. Entonces, una de las partes importantes también fue de que, aparte de que el paciente tiene muy buena higiene, hace la parte de la higiene, pero aún así queda el sarro. Entonces, algo fijo, posiblemente hubiéramos tenido problemas de perimplantitis a corto o mediano plazo. Por eso la selección de este paciente. Este segundo paciente, de igual manera, muy malo con sus hábitos de higiene. Entonces, igual pensamos en algo fijo arriba, se le propuso la parte de abajo. De repente tenemos este tipo de pacientes donde solamente quieren la parte donde están edéntulos, la parte antagonista es luego la trato, no me importa. O sea, no son tan cuidadosos con su higiene, ¿verdad? Esa era su prótesis transicional. De igual manera, tenía poco reborde. En este paciente también ofrecimos elevaciones de seno, tampoco las aceptó el paciente. Dijimos, ok, vamos a ponerte 3 implantes en la parte anterior, pero soportados con una barra. Hicimos la estructura de PIC, que esta estructura de PIC va anclada a la estructura de circonio. Esta estructura de circonio va atornillada en boca. Obviamente el material a restaurar es PIC con PMMA, como lo podemos ver aquí, para la caracterización de la encía con Crealign, para hacer la prótesis mucho menos pesada. Así es como está en el modelo. Se coloca la prótesis en el paciente y este es el resultado final. Ya por fin este paciente estamos haciendo también en la parte inferior algo porque ya le urgía. Obviamente, como les comento, a veces tenemos el caso con estos pacientes que no les gusta como que hacerse los tratamientos todos conjuntos, que sería lo ideal. Pero bueno, tenemos este resultado.
De igual manera, este paciente no quería, él pidió explícito que no quería algo fijo, quería él algo semifijo. Se mandó a hacer una barra. Aquí también chequen la distribución de los implantes. Tenemos un espacio muy amplio. Otra vez, regularmente este tipo de pacientes son pacientes que evitan la elevación del seno maxilar. Teníamos hueso en esa parte, se decidió poner implantes en el sector anterior y muy posterior. De igual manera, algo que no le generara estrés. Tenemos las pruebas de barra en resina. Ya cuando se hace la superficie maquinada de implante, vemos tanto la barra en cromo cobalto como el aditamiento friccional de PIC dentro de la dentadura. Está en la colocación de la barra en boca. Y el resultado del paciente. Tenemos esta paciente, ella fue por motivos económicos, se le propuso también poner 4 a 6 implantes, 6 a 8 implantes, quería colocarse solamente con 4, dijimos ok, optamos 4, tenemos antagonista natural, entonces lo que queríamos era menos estrés, se colocan los implantes, se hacen coronas telescópicas de circonio, en vez de utilizar O-Ring o Locator, y igual aditamentos friccionales de PIC en la prótesis. Y el antes y el después de la paciente, ¿no? Importante, doctores, aquí también la selección del material es diferente. Llegan a veces pacientes que son un poco más demandantes, no tanto sin fundamentos, porque tú les explicas, pero quieren ciertas cosas y tienen ciertas limitantes. Este paciente era un paciente que quería algo completamente fijo, pero no quería colocarse más de 4 implantes. Entonces pensamos y dijimos, ok, ¿qué se le puede poner? En la parte de abajo no tuvimos problemas por poner los 4 implantes, pero en la parte de arriba teníamos el detalle de la colocación de los implantes. Como sabemos, tenemos diferentes opciones de materiales. Ahorita lo que se está utilizando mucho en la actualidad es PMMA, doctores. El PMMA fresado directamente sin un soporte rígido, te genera menos estrés, pueden pasar a ser como prótesis transicionales de largo plazo. De hecho, el PMMA o el PIC tienen un tiempo de vida de 10 años. Bueno, el PMMA, porque hay básico, y hay el HIPC, que es High Impact Polymer Composite, que es como su nombre lo dice, es un polímero de alto impacto, que se manejan como prótesis transicionales porque no tienen soportes rígidos, pero su tiempo de vida es de 10 años, el peso es menor que el circonio, que una barra, que todo eso. Y la ventaja que tenemos esto es de que llegamos, escaneamos al paciente, se manda a hacer la prótesis y tú tienes un background en tu computadora, ¿verdad? Tienes guardada la prótesis. El paciente puede estar utilizándola, llega y se fractura en algún momento, el paciente te habla y te dice, ¿sabes qué? Se me fracturó la prótesis. Ok, pones a fresar, hacer el procedimiento en lo que el paciente llega, le das un tiempo para que llega el paciente, desatornillas la prótesis en PMMA que ya tiene fracturada y le pones una nueva sin ningún problema. Inclusive puedes tener hasta como una llanta de refacción, una prótesis ya prefresada del paciente, por si llega a tener este tipo de problemas. De igual manera, se le recomendó al paciente que lo ideal eran 6 implantes, decidió que no, ok, entonces este tipo de prótesis, por eso optamos por algo fijo, pero con este tipo de material. Coloco la prótesis en el paciente. Y este es el resultado final. Y hasta la fecha está muy contento con sus prótesis. Ahora, este paciente de igual manera, de hecho, con este paciente sí, ahorita ya optamos por poner los implantes más. Paciente igual con exigencias un poquitito marcadas por la cuestión económica de quiero algo fijo, pero no quiero nada, no quiero gastar mucho. Ok, tengo estas opciones. Se optó por la parte de arriba hacer algo fijo. La parte de abajo no le molestaba tanto. Optamos por hacer coronas telescópicas en la parte inferior. 4 implantes. Aquí sí optamos por una barra fresada, que lo ideal aquí, como les comento, ya le colocamos 2 implantes más anteriores.
Pues esto fue algo provisional, nada más para ver cómo se sentía con eso. Lo convencimos después de otros 2 implantes y ya vamos a mandar a hacer la definitiva, pero esto es algo temporal que le colocamos. Lo que cabe recalcar aquí es esto, ¿no? Que tanto en la parte de abajo se utilizó una sobredentadura y en la parte superior se utilizó una prótesis híbrida. En boca y el antes y el después. Y bueno, con las provisionales todavía falta poner las definitivas en la parte de arriba. Este paciente lo acabamos de operar, se optó por 5 implantes en la parte superior. La parte inferior vamos a colocar 6. Y si era lo que les comentaba, hice carga inmediata de estos 5 implantes con implantes hoy. Acabamos de tomar impresiones sobre el multi-unit. Esto es algo nada más provisional. Se las enseño, les comento porque es algo que tiene 4 semanas que se acaba de poner y ya vamos a poner las definitivas. Importante, bueno, les estoy mostrando los inicios y los antes. Aquí también voy a enseñarles un poquitito más el proceso de cómo hacemos esta parte también utilizando un poco lo digital. Tenemos esta paciente, 4 implantes. De igual manera, se utilizaron, les estoy enseñando todo lo que son las friccionales para que vean que tenemos buen pronóstico. Obviamente, como todo proceso, pues tiene sus procesos analógicos, aunque va muy de la mano con los procesos digitales. Aquí hacemos un escaneo facial. Obviamente, hacemos también impresiones digitales e impresiones analógicas para tenerlo todo de esa manera. No sé si alguno de ustedes haya trabajado con este escáner que es el Face Hunter de Zircon Sun y Plane System. Es un sistema muy bueno de escaneo facial, porque tanto podemos tener la información de manera analógica como de manera digital, ¿verdad? Y si eso lo completamos con un escaneo, es mucho mejor, mucho más exacto, porque ya podemos hacer la prótesis, fresarla, ver en el paciente cómo va a quedar sin siquiera verla fresada. Ahorita lo vamos a ver en otro video. Aquí lo vemos. Tanto se puede hacer como el escaneo, les digo, intraoral, o como podemos hacer el escaneo de los modelos, como sea de la mejor, se les haga más fácil a ustedes. Yo en la realidad prefiero hacerlo todo digital o intraoral, pero bueno, también quería mostrar las opciones que se tiene para trabajar en el laboratorio cuando no se cuenta con un escáner intraoral. Entonces, como ya tenemos un escaneo previo de la cara de la paciente, articulamos de manera digital. Importante, bueno, obviamente todo sistema de cualquier casa comercial tiene sus cosas, ¿no? En este caso tienes que tener el Face Hunter, el Play System de Zircon Sun junto con el articulador analógico de Zircon Sun. Aquí vemos cómo se marcaron en las platinas la posición de los rodillos para fresar nosotros esa platina y en físico o en analógico hacer el montado del modelo de manera analógica, junto con los parámetros que ya se tienen previo. Igual se sigue haciendo el acoplamiento de lo facial, junto con los acoplamientos de los registros que se tiene ya de lo intraoral, que les comentaba de ahí el fresado de la platina, para cuando lo tengamos que trasladar de manera analógica a la parte de afuera. Oh, esperen, me disculpa. A ver si lo puedo adelantar, tiene un detalle. Sí, ahí está. Disculpa. Entonces, es lo que, con los mismos parámetros que se hizo en digital se montan en analógico. Obviamente, bueno, el uso, siempre que se van a hacer coronas telescópicas, tenemos que hacer el uso de los TS-Link, o de los T-Base de Hyosync.
para el fresado de las coronas friccionales o de las telescópicas ahí de circonio. Diseñamos la prótesis de manera digital y obviamente aquí ya vemos cómo en sonrisa se va a ver con el paciente. Entonces, pero es importante lo de la parte del escaneo facial. Aquí tenemos las coronas friccionales de circonio con los aditamentos de PIC. Se hace la inyección del material para la prótesis para que queden embebidos tanto los dientes como el PIC. En la parte de abajo la paciente escogió odontología contemporánea, una prótesis removible. Es como la prótesis. Y bueno, ese es el resultado final de la paciente. Tenemos el antes y el después. Igual tenemos otro caso clínico, también ya casi para terminar. Igual paciente que solamente se quiso colocar 4 implantes de muy mala higiene. Pues mandamos a hacer la prótesis de manera friccional, tanto la superior como la inferior. En boca, colocación de las 2 prótesis y el resultado. Hablando también de atrofias, tengo 2 casos también que no son maxilares completamente edéntulos, pero son 2 casos muy, vamos a decirlo, especiales. Porque esta paciente tuvo un accidente, tuvo un choque. Se van todos los dientes anteriores, son una parte de los anteriores, con fractura de hueso, obviamente. La paciente tenía una boda en 2 meses. Entonces es aquí donde, ok, tenemos los implantes NH. Si fijan, tenemos pues bastante, perdón, NH, los implantes hoy, teníamos bastante pérdida vertical de estructura, tanto ósea como tejido blanco como tejido rosa. Optamos con unos circones, se colocaron los implantes hoy. A las 4 semanas se toma impresión, se mandan a hacer una prótesis de circonio. Aquí el color no nos hizo match, lo cambiamos el color. Estábamos checando oclusión y todo para hacer todo el cambio de color. Y al final ese es el resultado. 2 semanas antes de la boda, la paciente ya tenía sus dientes gracias a los implantes hoy. Es lo que les digo, tengo. Y esta paciente también, un caso muy especial, esta paciente por cuestiones maritales le dispararon a la paciente. Ella sobrevive al disparo, nosotros tuvimos que hacer regeneración ósea, pero aún así con la regeneración ósea la realidad es de que no pudimos ganar mucho hueso. Así es como tenía ella su atrofia. Después, obviamente, de los procesos de regeneración de los injertos que hicimos, de los incrementos de injerto, dejamos pasar. Y aún así no logramos el hueso ideal. Logramos hueso en ciertas partes, pero no en todo. Obviamente el disparo fue bastante contundente. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aún así pudimos colocar 3 implantes, otra vez implantes SOI. Y los colocamos a las 4 semanas, hacemos el escaneo. Obviamente por la posición y todo del hueso que teníamos, la posición protésica o de las chimeneas de los implantes no era la ideal, pero bueno, optamos entonces por hacer una prótesis aquí cemento atornillada. Ahí fue donde pudimos colocar los implantes. Les digo, más que nada por la situación de donde teníamos o la cantidad de hueso que teníamos ya después de los injertos, después de todo, era donde los pudimos colocar. Otra vez, el hueso era una densidad tipo 3, tipo 4, muy baja la densidad. Se hizo la medición con los teles, o sea, la integración de los implantes hoy fue increíble. Se mandan a fresar los aditamentos protésicos. Mandamos igual a hacer la estructura de circonio. Y este es el resultado final. Para empezar, batallaste para que se dejara tomar las fotos. Ya hasta que vio sus prótesis, al final fue que se dejó tomar las fotos el mismo día. Este caso fue algo así como que muy, muy especial, aparte de que también la paciente
tiene como que una nubecita negra encima de ella, pues, la pobrecita la estimo mucho, pero inclusive esta semana tuvo una cirugía porque le detectaron cáncer en los senos, se los tuvieron que retirar. Me pidió de favor, oye, por favor, ponme mis dientes antes de tener la cirugía para no sentirme mutilada, bastante entendible. Todo estaba dentro de los tiempos. Bien, aquí los que se tardaron fueron el laboratorio, que 2 veces fracturaron la corona, la prótesis al terminar, y un día antes de poner a la tercera vez tuve 3 retrasos. El tercer retraso es increíble, fue el Super Bowl, y el técnico que había roto la prótesis se la llevó para trabajarla el fin de semana, y él la dejó en su coche para tenerla ahí y entregármela el lunes temprano, ¿no? Y resulta que saliendo del Super Bowl, él, después del juego, lo para la policía por una luz que no funcionaba, le hacen las pruebas de alcoholímetro y lo meten 24 horas a la cárcel. Entonces, o sea, el problema aquí no ni siquiera fueron los implantes, a nosotros fue algo así que se entregó sobre, vamos a decirlo, raspando sobre los tiempos, pero al final del día la paciente súper feliz, súper contenta, y después de todo lo que le estaba pasando, pues bueno, algo de alegría que le pudimos otorgar, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso esta frase que tengo al final, la realidad es de que con este tipo de cosas, este tipo de tratamientos, nosotros nos dedicamos a cambiar vidas. Es algo de lo que me gusta mucho de la implantología, de mi trabajo, que podemos hacer este tipo de cosas con pacientes que prácticamente ya no podían comer, ya no podían sonreír, que pues estaban prácticamente, habían ido a ver otras opciones y no tenían la opción de hacerlo. Entonces, que siempre importante, por eso que cuando hacemos lo que hacemos, hacerlo con mucho cariño, siempre intentar dar el 100, y que no hay nada mejor que el agradecimiento de nuestros pacientes cuando al fin pueden volver a sonreír, cuando al fin pueden volver a comer, a sentirse completos, ¿verdad? Es todo de mi parte. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido bastante, que algo les haya dejado, y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Daniel. Bueno, ahora vamos a pasar a unos minutitos de preguntas, alguna inquietud que tengáis, doctores. Si alguna pregunta, alguna duda, doctores, que quieran preguntar, que quieran externar, con gusto. No se escucha. Sí, doctor Eber puede preguntar, active su micrófono y puede preguntar tranquilamente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, interesante conferencia la de ahora. Y quería saber, en un procedimiento analógico, no digital, Okay. ¿Cuál sería tu procedimiento para el registro de mordida para una prótesis total sobre 6 implantes de carga inmediata? Ok, mira, en este caso, ¿el paciente ya es edéntulo o vas a hacer extracciones? Y es edéntulo. Ok, ya es edéntulo. Yo primero haría una prótesis total convencional mucosoportada. Haría igual todo el proceso, prueba de rodillos, prueba de dientes, termino la prótesis, y una vez que termino la prótesis, al momento de la cirugía, esa misma prótesis la utilizo para ponerle, o sea, coloco mis implantes, coloco un multi-unit, importantísimo, al mismo tiempo hacer una regulación de reborde, importante. El éxito de tu prótesis va a ser que todo tu hueso te quede como una pista de aterrizaje de avión. Yo siempre utilizo esa analogía de una pista de aterrizaje de avión, que te quede plano. Entonces pones el multi-unit y sobre ese momento cargas la prótesis mucosoportada, la haces de manera implanto soportada al momento de la cirugía, conectando ya el multi-unit de una vez. Regularmente, te digo, si lo vas no sé si lo vayas a hacer guiado o no. Regularmente en estos casos yo recomiendo que utilicen multi-units de 15 grados o 17 grados. O sea, me parece que Hayes tiene 17 grados. Sí, 17 grados. Porque a veces los de 0 grados, a lo mejor el perfil de emergencia, no sé cómo esté el hueso, no te va a permitir para que salga bien sobremanera oclusal. Es preferente tener ese un poquito de angulación del multi-unit para que te ayude a que la emergencia de tu prótesis no se vea afectado en un sector estético. Y me refiero más que nada en el sector anterior. Entonces sería mi protocolo a seguir. Ahora, igual, esa misma prótesis que tú hagas,
te puede inclusive ayudar para hacer una guía quirúrgica. Tienes esa prótesis ya terminada, la acrílica, la duplicas en acrílico transparente, puedes mandar una tomografía con ciertos guías, a lo mejor con balines, con gutapercha, dependiendo de donde tú quieras poner los implantes. Esa te pudiera ayudar en caso de que no hicieras una guía quirúrgica, una cirugía completamente guiada, por decir, con el One Guide, ¿verdad? Esa sería una segunda opción, porque esa misma prótesis te podría ayudar hasta como guía quirúrgica. Si puedes hacerlo con el One Guide y mediante la planeación tú tienes vamos a decirlo, tienes tu planeación de la guía quirúrgica, tienes tus prótesis ya terminadas y ya sacas un escaneo bueno, tienes que no digital, ¿verdad? Y sacas un duplicado de tus prótesis, puedes con esas mismas prótesis planear dónde van a salir tus implantes o la emergencia de tus implantes y hacerlo de una manera mucho más predictiva. Entiendo. Y podría darse que tenga el caso de colocar sobre su multi-unit, colocar unos copings, sobre esos copings, sobre el multi-unit, capturar la mordida con un pulfaz. Es que en ese caso, pero tú dices ya teniendo la prótesis lista o para hacer la prótesis. Para mandar a hacer, digamos. Okay. Yo te recomiendo igual poner el implante, poner el multi-unit como si fuera el healing y sobre ese multi-unit tomar la impresión. Tomar la impresión sobre el multi-unit y entonces sí tendrías que hacer, en este caso, la prueba de rodillos y la prueba de dientes de manera normal. No habría una manera que te pudieras saltar esos pasos, a menos de que lo que pudieras hacer, que también de todos aquí muy seguramente vas a tener que ajustar, es hacer una prueba de rodillos previa, en una impresión que tú tengas previa del paciente, una prueba de rodillos y colocar los implantes, tomar la impresión sobre el multi-unit y sobre esa nueva impresión ajustar la prueba de rodillos que ya tienes. Y de esa manera ya es más fácil que te puedan hacer la prótesis ya directa, ya después de la cirugía, que de todos modos vas a tener que ajustar, es muy probable que vayas a tener que ajustar, pero es de una manera también que pudiera funcionar así. Entiendo. Perfecto, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, bueno, muchas gracias, doctora Guiñaga, muy interesante, muy claro el mensaje y sus recomendaciones basadas en la última data. Desde el Departamento de Formación de OSTEM agradecemos a todos los doctores que se han podido conectar en la webinar un viernes por la tarde y os deseamos un muy buen fin de semana a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Buen fin de semana. Igualmente, gracias.